Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Dejé a mi familia por Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Los ministros apóstatas de la fe, que continúan tras el púlpito de la Iglesia Cristiana Evangélica, no solamente han torcido su camino con dirección al lago de fuego, sino que también tuercen las Sagradas Escrituras a conveniencia personal para satisfacer sus más bajos instintos carnales, sin importarles a quienes se llevan entre las patas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16 al 18, el apóstol Pedro, hablando sobre los escritos de Pablo, dice lo siguiente: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa clase de hombres depravados, después de haber traicionado a Dios, siguen viviendo a costas de Él, ya que en lugar de renunciar o dejar las funciones ministeriales, lo cual sería mejor para sus almas y para los ilusos que siguen escuchándoles, continúan, según ellos, sirviendo al Señor y mostrando a otros el camino hacia la vida eterna. Pero lo que en realidad hacen es arrastrar con su hipocresía y falacia a gente que desconoce por completo la palabra de Dios. Isaías capítulo 5, verso 13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. La mayoría de esos apóstatas, muy aparte de ser sinvergüenzas, son haraganes y no les gusta trabajar con sus manos. Esa es una de las tantas razones por las que no dejan el ministerio, ya que les resulta más fácil explotar y comer con el sudor de la frente de sus prosélitos y seguidores, utilizando por supuesto el nombre de Jesús y su evangelio para que la hipocresía surja efecto. Entre las muchas herejías que esos apóstatas enseñan está el dejar o abandonar literalmente a la familia por causa del ministerio o por causa de Dios. ¿De qué Dios? Cientos de esos apóstatas o de esas apóstatas han abandonado a sus cónyuges e hijos con la excusa de que eran piedra de tropiezo para servir a Dios como se merece. En Mateo capítulo 7, versos 22 y 23, nuestro Señor Jesucristo tiene una advertencia.
para toda esa clase de alimañas. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero lo curioso de estos apóstatas es mirarlos después que abandonaron a sus familias, dejaron a sus familias por causa, según ellos, de Dios. Los miramos después casados nuevamente con otra persona, que en la mayoría de los casos son mucho más menores que ellos. Carne fresca. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 6, dice así: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, que muchas veces son jovencillos, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Puercos miserables. Claro está, sus familias les eran estorbo para servir mejor a su Dios, la carne. Y ahora vociferan como monstruos en las tinieblas, que han dejado a sus familias por causa de Jesús, haciendo culpable a Dios de sus iniquidades y barrabasadas. Salmos capítulo 50, del verso 16 al 21. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Hablando de las sectas y la familia, el abandono literal a la familia por razón de Dios y el ministerio, entre comillas, ha sido típico siempre de las sectas. Se cuenta, por ejemplo, que en el siglo IV, dentro del sistema católico romano, muchos convertidos a la fe católica fueron alejados de sus padres, hermanos, cónyuges e hijos. Se esperaba a veces que los clérigos abandonaran a sus esposas en la emulación, en la semejanza de San Pedro o del apóstol Pedro y los otros apóstoles, de los cuales se cree, según la Iglesia de Roma, que abandonaron a sus esposas y familias, sobre lo cual, debo decir, es una vil mentira, ya que las Escrituras registran que el apóstol Pedro pidió al Señor Jesús que sanara a su suegra, quien para ese tiempo ya servía en el ministerio del Maestro. Y de esto hay 3 testigos. Les presento el primero, Mateo capítulo 8, versos 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. El otro testigo, Marcos, capítulo 1, verso 30 y 31. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Dice la suegra, no la ex suegra. Verso 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. El otro testigo, el tercer testigo, Lucas, el médico amado, capítulo 4, verso 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra, no la ex-suegra. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía.